Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Les agradezco su maravillosa compañía en esta nueva emisión de Encuentro Global, donde haremos un recorrido por las informaciones más destacadas en el panorama internacional. Comenzamos con una noticia muy reciente, pues un sismo de magnitud 5.0 sacudió el centro del Perú en la tarde de este sábado, de acuerdo con un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés. El epicentro del sismo se ubicó a 30.6 kilómetros al noreste de Turnavista, departamento de Huánuco, y a 91.2 kilómetros al noreste de San Fernando, en Ucayali. Tuvo una profundidad de 30 kilómetros según el reporte. Ahora nos trasladamos a Estados Unidos, ya que debido a que el presidente de la nación, Joe Biden, aprobó una declaración de desastre importante para Texas, desbloqueando más recursos federales para ayudar al estado. Por su parte, Biden aprobó una declaración de emergencia para el estado el fin de semana pasado, pero la declaración de desastre importante permitiría a la agencia federal para el manejo de emergencias proporcionar unos recursos y asistencias. Esto incluye, para ejemplo, un seguro complementario para ayudar a las personas con costos no cubiertos u otros costos para construir viviendas habitables. La asistencia, según un comunicado de prensa de FEMA, incluye subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. Biden se reunió el viernes con el administrador interino de FEMA, Bob Fenton, y expresó su intención de firmar la declaración que surge de una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. Abbott había solicitado asistencia individual y asistencia pública en los 254 condados de Texas, según su declaración. Sin embargo, tanto él como la administración de Biden notaron que solo 77 condados fueron finalmente aprobados para asistencia individual. La asistencia individual pone fondos federales a disposición de las personas en forma de subvenciones para viviendas temporales y reparaciones del hogar o préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas, según el comunicado de la Casa Blanca. Ni Abbott ni Biden explicaron el fundamento de la discrepancia que existe. Ahora nos trasladamos a Birmania, donde 2 manifestantes murieron y otros 30 resultaron heridos este sábado en la ciudad de Mandalay, en el centro de Birmania, cuando la policía dispersó a tiros una protesta contra la junta militar, lo que generó el episodio más violento desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero. Centenares de policías fueron desplegados el sábado por la tarde en esta ciudad, la segunda del país, y los manifestantes congregados iniciaron un cacerolazo y algunos lanzaron objetos hacia las fuerzas del orden, que abrieron fuego. Uno de los fallecidos es menor de edad y recibió una bala en la cabeza, indicó Klein Mi-o, responsable de un equipo de socorristas voluntarios. Esta escalada se produce un día después de la muerte de la joven de 20 años Mia Tuate Tuate Cain, herida de bala el 9 de febrero. La junta militar, que ostenta el poder tras el golpe, sigue incrementando la presión contra el movimiento pro democracia, pero eso no parece amedrentar a miles de personas que volvieron a protestar de nuevo en las calles de Rangún, entre ellos representantes de minorías étnicas en trajes tradicionales. Los manifestantes piden el retorno del gobierno civil, la liberación de los detenidos y la abolición de la Constitución, muy favorable a los militares. Las conexiones a internet permanecieron prácticamente cortadas por sexta noche consecutiva antes de ser restaurados en la mañana del sábado. Los arrestos continúan, con cerca de 550 detenidos en menos de 3 semanas, entre ellos responsables políticos, funcionarios, huelguistas, monjes y activistas. Según una ONG de asistencia a los presos políticos, solo unas 40 personas han sido liberadas.
El escultor siciliano Arturo Di Modica, autor del famoso toro de bronce, símbolo de Wall Street en Nueva York, murió a los 80 años en la noche del viernes al sábado, informaron así los medios de comunicación italianos. Arturo Di Modica, fallecido en su domicilio en Vitoria, cerca de Ragusa, en el sur de Sicilia, luchaba desde hacía años contra un cáncer y su estado se había agravado en las últimas semanas. El escultor siciliano es famoso sobre todo por su imponente escultura de toro de bronce de 3.2 toneladas instalada cerca de la Bolsa de Nueva York. La escultura, llamada Charging Bull en inglés, había sido esculpida por el artista y financiada por su propio bolsillo. Más de $350,000 en su momento le costó. El toro había sido instalado ilegalmente delante de la Bolsa de Nueva York tras el accidente bursátil de 1987 como símbolo de la fuerza y el poder del pueblo. Di Modica había transportado su escultura en un camión en diciembre de 1989 a Lower Manhattan y la dejó bajo un árbol de Navidad frente a la Bolsa de Nueva York como un regalo de Navidad para los neoyorquinos. Después de unas semanas de verdadera guerrilla artística, el toro fue finalmente aceptado por la ciudad, que le encontró su ubicación actual en 1989, al norte del parque de Bowling Green, en la intersección de Broadway. El Charging Bull es una de las obras fotográficas de la ciudad de Nueva York. La leyenda dice que el rescate de hocico, agarrarle los cuernos o los testículos, trae buena suerte. Ojalá que sí, que así sea siempre. Nos vamos a la Argentina, y es que un escándalo por posible vacunatorio VIP para figuras públicas explotó e hizo que el presidente Alberto Fernández pidiera la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, luego de que trascendiera que varias personas habían tenido privilegios para inmunizarse contra el COVID-19. El periodista Horacio Verbitsky, cercano al oficialismo, dijo en una entrevista que con el Destape Radio que se había inyectado la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud tras la gestión del propio González García. El exministro no ha querido rendir declaraciones al respecto. En base a esta noticia, el gobierno argentino designó este viernes a Carla Bisotti como nueva ministra de Salud después del escándalo que se originó durante la jornada por la vacunación privilegiada de varias personas, la cual llevó a la renuncia del anterior titular de la salud a petición del presidente Alberto Fernández. Bisotti, actual secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio, asumió su cargo como nueva ministra este mismo sábado. La confirmación de Bisotti al frente del Ministerio de Salud llegó en la noche del viernes en Argentina, minutos después de que González García presentara su renuncia ante Fernández a través de una carta. Fernández se reunió con Bisotti en la Casa Rosada y allí, al parecer, le ofreció el cargo de ministra. Bisotti, de 48 años de edad, quedará a cargo del incipiente proceso de vacunación contra el COVID-19 en Argentina, país que ya superó los 2 millones de casos por la enfermedad y deberá afrontar las consecuencias del escándalo que estalló este viernes. El periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Horacio Verbitsky, de 79 años, dijo a Radio El Destape que llamó a su viejo amigo González García porque quería vacunarse. González García dijo en su carta de renuncia que toda la situación se debe a una equivocación y a un malentendido, al tiempo que confirmó que hubo varias personas vacunadas de la misma manera que Verbitsky. Bisotti, de 48 años y secretaria de Acceso a la Salud de Argentina desde diciembre de 2019, se convirtió en el rostro del gobierno para comunicar a la población la estrategia sanitaria ante el coronavirus. Estudió medicina en la Universidad del Salvador, se especializó en enfermedades infecciosas y es socia fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. En el sector privado dirigió el Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud y se desempeñó como consultora de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped. Alberto Fernández valora su labor públicamente e incluso la ha colocado como ejemplo de trabajo en la labor pública. Nos vamos muy al lado de Argentina, a Chile. Un patio donde normalmente se congregarían estudiantes es ahora una organizada y eficiente clínica. Les hablo del campus de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, la capital.
uno de los muchos centros de vacunación contra el COVID-19 que se han abierto en el país. Mientras que algunos países latinoamericanos como Nicaragua siguen esperando una vacuna, Chile se ha convertido en el líder en la región. Con una población de casi 19 millones, el país andino ya había aplicado 1 millón de dosis de vacuna para el 9 de febrero y habría duplicado esa cantidad el pasado lunes, algo que llenó de orgullo a muchos. Un esfuerzo anticipado para adquirir las vacunas fue parte de las decisiones claves que marcaron la diferencia. Además de escuelas y edificios del gobierno, las autoridades de salud han abierto centros de vacunación en todo el país, en sitios como centros comerciales y estadios de fútbol. Otro factor importante ha sido el mensaje unificado sobre el distanciamiento social y el uso de las mascarillas. El mismo presidente Sebastián Piñera, quien por tener 71 años tenía derecho a aplicarse la vacuna desde la semana pasada, aprovechó la oportunidad para enviar el siguiente mensaje. Esta vacuna es segura, es eficaz y hemos hecho un esfuerzo enorme para poder hacer una vacunación a todos las chilenas y chilenos, a todos los ciudadanos de nuestro país. La próxima semana comenzamos con los adultos mayores entre 65 y 70 años y vamos a seguir hasta llegar a todos y cada uno de nuestros compatriotas. Ya hemos vacunado a 1.550.000 chilenas y chilenos. Creo que Chile está entre los países que más ha vacunado y vamos a seguir con esto. Pero también quiero pedirles que no descuidemos los cuidados personales y que cumplamos con las normas sanitarias. Mientras otros países trataban de definir prioridades, Chile implementó un calendario de vacunación que se sigue al pie de la letra. Tras los profesionales de salud, el enfoque fue vacunar a los ancianos, los maestros, farmacéuticos y policías tienen acceso a la vacuna desde el lunes pasado. Chile tiene la quinta mejor tasa de vacunación per cápita en el mundo, superando incluso a la Unión Europea, según datos de la Universidad de Oxford. Ahora, la meta es vacunar a 5 millones de personas para finales de marzo y a 4 de cada 5 chilenos antes que acabe la primera mitad del 2021. Nos vamos un poco más lejos. México recibió este sábado un cargamento de 200.000 vacunas contra el COVID-19 fabricadas por el laboratorio chino Sinovac, la primera parte de un total de 10 millones de dosis que llegarán al país hasta mayo próximo. Así lo informó el gobierno de López Obrador. Esta es la cuarta vacuna en arribar a México tras la entrega previa de los inmunizantes desarrollados por el binomio estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, los de la anglo-sueca AstraZeneca y la también china CanSino. Se prevé que otras 800.000 dosis arriben al país el 28 de febrero y que los 9 millones restantes lleguen a ritmo de 3 millones mensuales en marzo, abril y mayo, detalló por su parte la Secretaría de Salud. En tanto, un primer lote de 200.000 dosis de vacunas rusa Sputnik V llegarán a México el próximo lunes, así lo agregó la dependencia. Desde el 23 de diciembre a la fecha, México ha recibido 9 empaques con 2.32 millones de vacunas y 3 embarques a granel con 9 millones de dosis para envasar en laboratorios locales. Ahora vamos a hablar de un tema global, y es que más de 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron administradas en al menos 107 países, según un recuento de la Asociación Francesa de Prensa a partir de fuentes oficiales. Un 45% de las dosis fueron inyectadas en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, cuyos miembros se comprometieron el viernes en una reunión a favorecer una repartición más justa de las vacunas. Este grupo de 7 países ricos y democráticos solo alberga a un 10% de la población mundial. Esa cifra de vacunas administradas es inferior a la real, ya que 2 países importantes como Rusia y China no comunican sus cifras oficiales desde hace 10 días. El viernes los países del G7 anunciaron que iban a multiplicar por 2 su apoyo a la vacunación contra el coronavirus, que llegará a $7.500 millones, sobre todo vía el programa COVAX gestionado por la OMS, que desea hacer llegar a los países con menos recursos suficientes para dosis de vacuna. Pero en este momento, 9 de cada 10 vacunas se inyectan en países con recursos altos o medios altos, según la clasificación del Banco Mundial. Estos países representan un 53% de la población. Israel es, de lejos,
el país más avanzado en la vacunación, ya que el 49% de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En este momento, 1 de cada 3 habitantes de Israel, es decir, el 33%, ha recibido las 2 dosis necesarias. Otros países han superado el 10% de la población vacunada. Se trata del Reino Unido con un 25%, Bahrein con 16%, Estados Unidos con 13%, Chile y Maldivas con 12%. En términos numéricos, Estados Unidos es el país que más vacunas ha inyectado, contabilizando 59.6 millones de dosis por delante de China con 40.5 millones el 9 de febrero, Reino Unido con 17.5 millones, India con 10.7 millones e Israel con 7.1 millones de personas inmunizadas contra el COVID-19. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Encuentro Global, no sin antes recordarles que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @másnoticiasve en todas las plataformas y seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube Más Noticias Venezuela. Gabriel Lozada se despide hasta una nueva emisión de Encuentro Global. Fue un placer acompañarles. Hasta pronto.